Estimado radioescuchante, cordiales saludos de Rafael Calvente, moderador de este programa, Solo sé que no sé nada, de Frontera Radio. Programa que se emite en directo todos los lunes de 19 a 20 horas. Frontera Radio es la emisora comunitaria de Jerez, la emisora sin ánimo de lucro, sin publicidad y sin subvenciones, y que colaboramos también en otras obras sociales. Frontera Radio se financia con el trabajo y las cuotas de los colaboradores voluntarios. Si quieres ser socio para ayudarnos a pagar nuestras cuotas de la Sociedad General de Autores, licencia de emisión, renovación de equipo y demás gastos, llámanos y puedes ayudarnos por solo 5 euros al mes, y de esta forma no se pierda la magia de la radio. Emitimos en directo por las ondas en el 96.4 de la FM, por internet en fronteraradio.com, por redes sociales Frontera Radio Jerez, donde puedes oír los podcasts de los programas propios más relevantes, así como toda la información y actividades de la emisora. Y físicamente estamos en el edificio de Frontera Radio, en el Paseo de las Delicias número 37, en pleno centro del barrio de la Asunción, en Jerez de la Frontera. Solo sé que no sé nada. Comenzamos. Bueno, ya hoy parece que está refrescando el tiempo. Yo no sé, ¿qué temperatura hace en Cádiz? ¿Está más fuerte que aquí o cómo? Siempre hace 5 grados menos de los que dice el termómetro, no sé por qué, pero siempre son. Bueno, esta tarde nos acompaña Fermín Aparicio. Viene acompañado de su compañera Paloma. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes. Y entonces él se califica que es un activista social y escritor. Los escritores lo sabemos casi todo, pero lo de activista social, yo sé que... ¿Qué es un activista social, Fermín? Pues mira, primero buenas tardes a todos y a todas. Un activista social, digo yo que soy un activista social porque es un adjetivo donde entra casi todo, porque militante no soy militante de nada. Entonces, activista social, en la medida de que intento intervenir en temas sociales, en ese sentido soy un activista social en redes sociales, escribiendo, etcétera, etcétera. Bien, yo lo que hoy vamos a hablar sobre la infancia palestina. Yo lo que así, a grosso modo, yo vivo aquí en el barrio, y entonces el sentido que tenemos aquí la gente sencilla y humilde, entendemos, o por lo menos la gente con la que yo me junto, ¿no? Entendemos que la guerra Israel-Palestina es una guerra que no es totalmente desigual. Yo diría que no es ni una guerra, es una masacre, porque están los palestinos que los echan de todos lados. Y están queriendo romper los cañones americanos con una escopeta de plomillo. Y además cuando no son ni militares profesionales, son personas del pueblo, son jardineros, carpinteros, fontaneros. Los israelíes son militares profesionales. Yo no sé, eso es que se me ha ocurrido así, no, Fermín. No, pero fíjate qué importante es el lenguaje, porque yo creo que con el lenguaje estamos expresando algo más que comunicarnos, estamos expresando nuestros sentimientos, nuestra concepción de las cosas. A mí me hace mucha gracia cuando se habla de guerra. Yo digo, guerra no hay. Para que haya guerra hace falta 2 ejércitos y no hay 2 ejércitos. Y que estén equilibrados, por lo menos. Bueno, por lo menos que haya 2 ejércitos, habiendo 2 ejércitos, pero no, ahí es mentira. Y más aún cuando intentamos entender lo que está pasando en la Palestina ocupada y nos remontamos en el tiempo. Es decir, ¿esto viene ocurriendo desde octubre de 2023? No. Esto viene ocurriendo desde los años 40 del siglo pasado, donde unos buenos señores, por descolonizar y hacer una gracia, decide repartir Palestina en 2 partes. Pero la gente vivía allí, o sea, la gente no es que los palestinos estuvieran en el limbo, no, tenían sus casas, sus huertos y tal.
Entonces ver cómo se produce la primera Nakba, que son 600.000 personas que salen de sus casas y que la ocupan los nuevos inquilinos, con las bendiciones, eso sí, de la ONU. Hablar de guerra, yo me gusta, y yo creo que por lo menos últimamente se ha reconocido a nivel de los tribunales de justicia que lo que está viendo es un genocidio. Está viendo un genocidio desde octubre del 2023, llevamos más de 44.000 muertos. Por supuesto, palestinos. ¿Cuántos de ellos son infantes? Ya digo infantes porque no me atrevo, tengo que utilizar un lenguaje inclusivo y procuro aprender. Sí, soy obsesivo yo con el lenguaje. ¿Cuántos de ellos son chiquillos? Mira, las últimas cifras oficiales, y me remito a las cifras que, por ejemplo, maneja la UNRWA, que es la Organización de Naciones Unidas que se ocupa de los palestinos desplazados y tal, habla de entre 16 y 20.000. Esa es la realidad. Una barbaridad. En 2 años. Perdón, no llega a 2 años. Dices, una barbaridad. Eso es un pueblo de un total de 40.000 muertos. La mitad son niños menores de 16 años. Yo me imagino, en algún sitio que he hablado con esto, dice, están haciendo una fábrica de terroristas. Y, en cierta manera, yo porque mis oyentes lo entiendan, pónganse en la piel, sean empáticos con un chiquillo que tiene 6 años, han matado a su padre y a su madre, se ha quedado sin familia y está solo en un sitio lleno de barro que no sabe dónde va a terminar. Cuando ese chiquillo sea mayor, porque a todos no los van a matar, cuando ese chiquillo sea mayor y vea un uniforme militar israelí, ¿qué pasará por su cabeza, Fermín? Pero tú fíjate que es verdad, o sea, evidentemente, psicológicamente es el primer problema, que cuando esto acabe, porque no nos engañemos, acabará. Tarde o temprano acabará. Cuando esto acabe, psicológicamente va a haber toda una generación que va a estar muy tocada. Pero a mí me gusta hablar en positivo siempre. Y yo doy un ejemplo, me remito a esta España nuestra, ¿no? Esta España nuestra que en el golpe de Estado de 1936 hubo gente que sufrió mucho. Y hubo gente en la cárcel, hubo hijos que no vieron a sus padres, etcétera, etcétera. Esos hijos, al final, han sido los pilares de esta nueva España, a nivel industrial, a nivel económico, a nivel político. En esos pilares de esos niños descansa lo que hoy vivimos, para bien y para mal, en España, ¿no? Y yo quiero ver esa parte de que el mundo sigue, las cosas se superan y al final la razón se impondrá. Yo me alegro mucho porque Fermín utiliza bastante bien el lenguaje inclusivo y le agradezco que se haya referido al golpe de Estado del 36. Yo nunca digo guerra civil. Siempre digo un golpe de Estado porque fue un golpe de Estado. Hombre, y más en terrenos como Cádiz, como Jerez, ¿no? Donde no hubo tiempo. No hubo tiempo. Oiga, que les pillaron entrando a los ayuntamientos cuando fueron encarcelados y fusilados. No hubo tiempo ni de oponerse. Sí. Igual que tú, en cierta manera, me has obligado a utilizar, bueno, me has obligado entre comillas, a utilizar la palabra infante. Yo te agradezco que utilices esa palabra cuando nos referimos. El lenguaje lo carga el diablo. Entonces, si hablamos claro, por cierto, una palabra que a mí no me gusta utilizar cuando hablo de Palestina es israelí y mucho menos judío. O sea, es mentira, no son judíos. El problema no es judíos árabes, el problema es sionistas palestinos. Y los sionistas son judíos y no judíos. Ojo con esto porque también nos podemos engañar, ¿no? Había un filósofo español, se llamaba Santiago Albarrico, que a poco de empezar esta última oleada sacó un artículo que decía hay que defender a los judíos. Me quedé yo un poco sorprendido, yo sabía la trayectoria de este hombre y decía hay que defender a los judíos de los propios judíos. Y es así. O sea, no me gusta hablar porque el judío engloba religión, es una etnia. Y sálveme Dios, si no soy creyente, que yo hable en plan general de religión o de etnia. Son los sionistas,
que en todas partes es lo más parecido a los nazis, por entendernos. Bueno, Fermín está aquí hoy porque, entre otras cosas, ha escrito un libro sobre la infancia palestina. Pero yo he mirado un poco las reseñas del libro, he visto el boom que está haciendo un recorrido por toda España presentando su libro. Me imagino que está teniendo bastante aceptación, me imagino yo, entre las personas que te leen. No, y sobre todo, sí, estamos haciendo como La Piquero, como Lola Flores, estamos haciendo... Ah, por cierto, antes que se me olvide, Sí. porque aquí como improvisamos, me salto el guión, vas próximamente a Pamplona. A Pamplona voy el 22 de enero, exactamente, está la fecha comprometida. Mira, resulta curioso porque si tú no lo sabes, yo te lo digo, esta es la emisora más flamenca del mundo. Y en Pamplona, últimamente, le ha dado un boom al flamenco extraordinario, por si no lo sabes. Es que en Navarra, en Pamplona, son buena gente y saben apreciar la buena música. Oye, van cantaores profesionales que cantan en los balcones de la calle esa donde pasa el toro y eso. Sí. Yo me he quedado asombrado. Bueno, tiene una fecha para ir, pero bueno, Sí. es que se me ha venido ahora. Pero vamos, estamos hablando del libro, ¿no? Sí. ¿Qué te llevó a escribir sobre la infancia palestina y la supervivencia, sobre todo la supervivencia de los infantes? Mira, yo manejé dos objetivos al principio, ¿no? Un objetivo era dar voz a los que no tenían voz. Yo creo que conocemos todo que la historia, incluso la radio, porque nos manejamos en grandes cadenas, en grandes medios de difusión, la maneja siempre los de arriba, los vencedores, que yo digo, ¿no? Sin embargo, la historia no la cuentan nunca los de abajo, es decir, los vencidos. Y yo quería dar una oportunidad a esta situación y más aún al sector que más machacado está, más machacado estadísticamente, que es la infancia, son los niños y las niñas palestinos, ¿no? Y luego, por otra parte, si tú observas en todos los procesos de genocidio, y yo creo que esto es un proceso de genocidio, hay un objetivo manifiesto por parte del genocida, que es despersonalizar, deshumanizar a su objetivo, a las personas a las que va a aniquilar, ¿no? Te voy a hundir más todavía. Sí, no, les quitan la posibilidad de ser humanos. Hablan de ratas, hablan de animales, pero no solamente los sionistas de los palestinos, que hablaban los nazis de los judíos que metían a campos de concentración, cuando su primer objetivo era quitarles la ropa, quitar los zapatos y quitarles el nombre. A partir de un momento era simplemente un número en la mano. Os voy a poner otro ejemplo. ¿Qué hacían los colonos en Argentina y en Chile cuando estaban formando sus fincas y empezando sus fincas en la Patagonia? Contrataban a matones para que le limpiaran de indios todo su territorio, y no eran fincas como las de Jerez, ¿no? Estamos hablando de la Patagonia, donde hay kilómetros y kilómetros, y eso era una hacienda, ¿no? ¿Sabes cómo pagaban los muertos? Por el número de orejas. Uh-huh. No les valía ni cadáveres, no. Usted me trae dos orejas y eso es un indio muerto. Así aniquilaron poblaciones enteras de indios mapuches en el sur de Chile y Argentina, por ejemplo. Tengo entendido que tu obra, esta obra, contiene 18 relatos distintos. Son hechos, o sea, cuentas, vivencias y cosas que no son que hayan sucedido, pero sin embargo tú te has tenido que documentar de alguna manera. Te cuento todo. No sé si entiendes mi pregunta. Sí. Yo hago unas preguntas muy remanías. No, mira, te intento explicarlo. Todos los 18 capítulos, de verdad, 18 relatos, la han llamado de todo. Las presentaciones la han llamado relatos.
uno dijo que eran cuentos. No me pareció mal, porque me dijo, coño, el Quijote es un cuento largo muy bueno, pero es un cuento. Los 18 capítulos cuentan historias y cada una de las historias surge de un hecho real. No quiere decir que el desarrollo de la historia todo será... por ejemplo, el otro día además yo creo que estuvieron en Jerez también y que a mí me puso muy contento cuando descubrí, ¿no? Vino un grupo palestino a bailar, era una exhibición de la danza típica palestina, estuvo en Cádiz y yo creo que al día siguiente estaban en Jerez. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que eran del mismo campamento donde se desarrolla uno de los relatos. Entonces a mí me sorprendió. Quiero decir que los sitios geográficos existen, las historias existen, están evidentemente dramatizadas en el sentido de poder hacerle fácil lectura, ¿no? Pero están todos documentados, me he documentado con los informes de la UNRWA, con los informes de entidades pro derechos humanos, tanto palestinos como israelíes. Es grande, ¿no? ¿Qué importancia tiene para ti el intentar al menos devolver los nombres a la víctima? Fundamentalmente es devolver que son personas. De lo que estamos hablando son personas, como decía aquel, personas humanas, con nombres y apellidos, que cada una tiene su historia. Y tiene su historia tratándose de críos y de crías como el que pueda leer los relatos. Hay algunos relatos absolutamente dramáticos, porque terminan en muerte. Y es que los niños y niñas palestinos están muriendo, pero la mayoría de ellos son, digamos, relatos de las vidas cotidianas, o sea, de lo que hace un niño. Y los niños palestinos hacen exactamente lo mismo que los niños en Jerez, en cualquier barrio, que en Cádiz, juegan, van al colegio, tienen aspiraciones, quieren hacerse mayores para ganarse la vida. Son niños y son niñas. Me imagino que entrevistarías a alguien por allí, porque no es lo mismo que te lo cuente alguien como la ONU, que tiene su estadística y sus cosas muy... Esto a que te lo cuente alguien que está allí, que te lo puede transmitir con más intimidad, ¿no? Hay varios... ¿Puedes contar alguna entrevista o algo? Sí, no, hay varios relatos y además uno que pilla muy cerca el protagonista. Perdón. Algunos de los relatos están sacados de entrevistas con personas, más o menos mayores, lógicamente. Los niños que están palestinos, que están en España, ahora son niños, no están pasando la penuria que están pasando su patria, o sea, es en Palestina. Entonces han sido un poco mayores, pero hay un chaval que entrevisté, es un chaval que, para hacernos una idea, nace en Sudamérica, siendo niño de padres palestinos. Siendo niño van a vivir a Ramallah. En Ramallah aprende árabe porque en Sudamérica no hablaban árabe, lógicamente. Estudia todo hasta el bachiller. Va a hacer la carrera a Cuba y ahora mismo vive en el puerto Santa María. Bueno. Entonces está haciendo un máster en la universidad. Es un relato. Otro relato es una entrevista con un abuelo que además da la casualidad que es el que hace el prólogo del libro, Jamil Mahmoud. Entonces es un poco explicando cuál es la vida de los palestinos de primera y segunda generación fuera de Palestina. Eso es un relato real también, es un relato, vamos, que me han contado y yo lo he transcrito, ¿no? Luego ahí ya te digo que hay otros relatos que saco un hecho determinado y de ahí muchas de las historias también están documentadas, aunque no... Ya tú las vas versionando. Efectivamente. ¿Y por qué decidiste abordar el tema desde la ficción y no con un enfoque periodístico? Porque yo no soy periodista. Eres activista. Claro, soy activista. Entonces a mí me parece... Yo soy muy respetuoso con las profesiones, ¿no? Yo no me quiero meter en profesión donde, evidentemente, si me intento hacerlo, lo haría mal. Entonces, no es un libro de historia, es un libro de historias contadas, que se aproximan a una historia, pero no es un libro de historia. Igual que te digo
que no soy psicólogo, por lo tanto me da miedo meterme en ciertos berenjenales, aunque tenga su dosis de psicología al libro, ¿no? ¿Cómo equilibra la dureza de las historias con los rayos de esperanza que mencionas? Ya lo has dicho antes, los rayos de esperanza Sí, existen y esto se va a acabar. sí. Yo Opina lo mismo, pero bueno. sí, no, yo creo que se va a acabar seguro. Y ahora cuando te conteste esto, te voy a contar una cosa, verás cómo me das la razón. Me decía una amiga periodista, precisamente, dice: Fermín, he leído tu libro y estás en el filo. Dice, es una navaja que vas por el filo, que tan pronto puedes caer en el amarillismo como puedes caer en falsear la realidad, o demasiado dulce. Dice, pero tú te mantienes en la línea, no hay ningún relato. Yo creo que hay algún relato que son terribles. Yo al escribirlo tuve que parar de escribir. O sea, dejé el pie, lo guardé unos días y luego continué, porque son auténticamente duros. Y yo creo que es eso, ¿no? Además, el mundo hay que verlo con ojos optimistas. ¿Tú te acuerdas de aquella niña vietnamita que salía de su poblado de Napa? Se nos partió las carnes. Yo era muy joven entonces, ¿no? Pero era demasiado, ¿no? Celso Emilio Ferreiro creó un verso precioso para la vergüenza del mundo, digo Vietnam y basta. Fíjate qué curioso que a los 3 años, más o menos, los americanos salían de Vietnam, Hanoi era... No esperaba nadie tampoco. Sí, era el futuro, porque es el futuro lógico. Es el futuro lógico. Yo creo que la historia puede dar vaivenes, como es el futuro lógico que con un pueblo como el palestino, y te cuento otra anécdota. El libro se lo pasé a mi padre. Mi padre tiene 94 años. Le cuesta leer, no te digo cuánto. Y cuando le pedí su opinión, papá, ¿qué te parece? Porque en mi casa no somos papá y mamá, no somos papá y mamá, somos mucho más llanos. Le digo, ¿qué te parece el libro? Esos chicotes que mal lo están pasando y tal. Pero también te digo una cosa, mientras quede uno en pie, habrá Palestina. Y es así. ¿Qué papel juega la literatura en la denuncia de genocidios y conflictos? La literatura siempre ha jugado un papel importante en todas las cosas, pero sobre todo en esto, en lo de los genocidios y los conflictos. Te doy un ejemplo. ¿Tú te crees que la percepción que mundialmente se tiene de los nazis en Europa, de la persecución de todo el mundo, fuera la misma si no hubiera existido el libro de los diarios de Ana Frank? Yo creo que no. Vale. O si no hubieran hecho otro libro que era El niño del pijamas a rayas. Yo creo que no. No es la misma percepción. Yo creo que cuando cada uno tiene, cuando hablo de activismo es escribir. Intentarlo escribir lo mejor posible, por supuesto, ¿no? Y activismo es lo que hacía, y no quiero ser vanidoso, Picasso pintando el Guernica. Era activismo pacifista totalmente. Hay que hacer cosas, cada uno con lo que tenga en la mano. ¿Cuáles fueron los mayores retos que tú mismo te impusiste al escribir este libro? Sí, mira, ya te he dicho los objetivos que tenía, lo duro que ha sido en algunos de los capítulos, y uno de los retos al escribir ya en plan más técnico era el conseguir un libro de fácil lectura. Yo siempre digo que este libro va dirigido a gente no iniciada, la gente que tiene claro el conflicto en Palestina. Está bien que lo lea, por supuesto, pero me preocupa más que lo lea aquel que pasa de puntillas, que tampoco le hace mucho caso, que tal, pero yo creo que le puede dar una visión muy completa. Yo no intento hablar de genocidio en el libro. Yo creo que esa palabra no la utilizo, ni de judíos. Yo hablo de la vida de los chavales y de las chavalas en Palestina, cada cual que saque sus conclusiones. Durante el proceso de creación del libro, ¿encontraste alguna cosa inesperada que no esperabas encontrarte? Mucho. Cuéntanos alguna. Mira, yo, por ejemplo, una cosa que me costó mucho trabajo digerir, escribir, y fue uno de los temas que dejé, por lo que dejé de escribir tampoco mucho, pero unos días. Saltó una noticia, no sé si te acuerdas, de que en un hospital de Gaza
que había sido bombardeado y habían dado órdenes de desalojo de médicos y tal, habían encontrado, cuando entraron los periodistas, 5 cadáveres de bebés en sus cunas, uno de ellos en estado de descomposición. Eso es un relato. Y además es un relato muy bonito hasta que llegas a las últimas líneas, porque el relato es el diálogo de los bebés, unos hablando con otros de lo que quieren ser, de cómo son sus padres, no sé qué, y al final es el hecho desgraciado. Eso fue muy desagradable y eso para mí significó tener que dejar el libro. También te digo una cosa. ¿Cómo te inventaste esos diálogos de esos niños? Me puse en su pellejo. O sea, en ese momento... Mira, yo sí. entrevisté aquí a una profesora de historia que me decía, yo hablo con Miranda, me parece que era. Que era una señora de Jerez de la Edad Media, del año 1500, 1400, por ahí. Dice, no se llamaba Miranda, pero bueno, era un nombre ficticio. Dice, yo hablo con ella, pero tú ¿por qué has hecho esto? Y entonces me ponía yo en la Edad Media del pueblo de Jerez, ¿no? Y por eso me he ido por la zona de Úbeda. No, pero yo creo que es un reto, ¿no? Evidentemente al escribir tienes que intentar ponerse en su pellejo. Tienes que estar y entender que aunque seas niño, ni se es tonto, ni saben hablar y tiene sentimientos y les gusta. Entonces es ponerse a ese nivel y desarrollar a partir de ahí unos diálogos posibles. Es así, ¿no? El arte de escribir te obliga a hacer ese ejercicio. Y Fermín, aparte de este relato que ya nos lo ha explicado bastante, el que quiera que lo lea, ¿no? ¿Hay alguno más que te haya marcado especialmente, aparte de este? Porque ya este... Sí, no, hay uno que a mí me gusta. Lo leemos aquí ya. No, además la editorial no me deja leer el texto. Dice que si, aunque soy el autor, tengo que tener su permiso. No, hay un relato que a mí personalmente me gusta mucho, que es precisamente el que está en un campo de refugiados cerca de Nablus, que es de donde eran los bailarines, que comentaba al principio, ¿no? Los bailarines que han estado por aquí danzando. Es la historia de 3 chavales ya de 14, 15 años que empiezan a crecer, empieza a abrirse en el mundo. Tengo que decir, este relato, la parte real es que leo la noticia de que el ejército israelita entra en un colegio y se lleva a 4 chavales detenidos. Entonces a mí eso me impresionó. O sea, yo me imagino los militares entran al colegio, tú, para afuera, ¿no? Entonces monté una historia de cómo podría ser la vida de los chavales en Nablus. Al final les hago bailar la canción de Omar Aportuondo, me desordeno, amor, me desordeno. Y entonces incluso hay una escena que se besan los 2 chavales bailando la canción. Eso me lo permito. Y esa historia a mí me gusta mucho. ¿Y qué elementos de la infancia palestina quisiste destacar? Yo creo que son varios. Mira, hay toda una serie de elementos que van saltando de relato a relato. Yo digo que eso les hace unir un todo a los relatos y ser parecido a la cufilla, al pañuelo palestino, que tiene una red. Eso es lo que es el libro y los relatos, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, el tema de la educación le dan muchísimo valor, muchísimo valor. Hay una de las historias de un delegado de la UNRWA que llega a un colegio, me parece que es en Siria precisamente, y entonces le dice a los chavales que quieren y tal. Se levanta una palestina, es un campo de refugiados, dice que sigan invirtiendo en el colegio, que es fundamental para nosotros. Siempre los chavales hacen una referencia porque es curioso. Una de las cuestiones que sistemáticamente están destruyendo en este genocidio son las escuelas, pero tanto en Gaza como en Cisjordania. Hay escuelas que las destruye el ejército y después le pasan la factura al pueblo de donde es la escuela. Es muy curioso y muy dramático.
Luego hay otro aspecto que es el amor a la tierra. Yo creo que cuando no se tiene tierra, el amor a la tierra habla, en algún sitio del libro se habla de que Palestina no es la patria, que Palestina es la matria, porque es en femenino, ¿no? Ese amor con la que una de las madres planta los tomates y como acariciando la tierra. Otro factor sistemático, otro elemento sistemático que hay en muchas historias, que es, por ejemplo, la admiración hacia los olivos como árbol identificativo de Palestina, ¿no? Es el árbol mediterráneo, que por cierto, cada vez que hay un asentamiento de los sionistas, quitan los árboles, los olivos, y plantan los árboles más centroeuropeos en allí, que es el Mediterráneo, pero bueno. ¿Cómo retratas en tu libro la resiliencia de los infantes? O sea, la capacidad de resistir, de aguantar, si vienen mal dadas, me tengo que acomodar a lo que tengo. Eso tiene que ser... Sí, pero es que fíjate que lo hacen, ya digo que he intentado no meter en el libro ni por supuesto facciones de palestinos, si son de Hamas y de la autoridad palestina, son niños. Y como niños saben que después de todo pues tienen que jugar. Y entonces juegan pues a la guerra, juegan en los bombardeos, juegan, le engañan a una de las niñas, no, esos son fuegos artificiales. Y dice a la niña, a mí me van a decir. Y entonces juegan a hacer figuritas con los resplandores en la pared, ¿no? Esa es la resistencia, seguir viviendo, que no es poco. Y sobrevivir, la supervivencia. Sí. En cierta manera, ¿cómo reflejas la cultura? Ya nos has dicho que es una explicación, o sea, cuando dice, ellos tienen sembrado olivos y se los quitan y ponen otra cosa, porque el olivo identifica al pueblo palestino, ¿no? Entonces, habrá más cosas, ¿no?, que reflejen la cultura palestina, aparte del olivo. Es un libro lleno yo no sé si referencias o yo diría guiños a la cultura palestina. Por ejemplo, la importancia que tiene el baile, el dabka, entre los chavales. La importancia que tiene... Hay una receta de cocina, por ejemplo. Hay una referencia a un escritor y a un libro muy en boga actualmente en Palestina, de los caballos blancos. El libro está lleno de referencias a la cultura palestina. Es aposta, o sea, ha sido intencionado para que el lector aprenda un poquito. Si consigo que después del libro vaya a la librería, oye, dame un poeta palestino, chapo. Por cierto, la Constitución de Arafat fue redactada por un poeta palestino, la proclama de independencia. Sí, me parece precioso. ¿Incluye voces de otros menores que de otras zonas en conflicto o exclusivamente de Palestina? Digo, no, por comparar, ¿no? Sí, no. Cuando me imagino, yo no sé escritor, pero me imagino que un escritor cuando escribe un libro hace comparaciones, aunque después no las ponga en el libro. Son todos palestinos. Lo que pasa es que son palestinos más allá de los territorios ocupados. Es decir, hay historias de Gaza, hay historias de Cisjordania, hay historias de los campamentos palestinos en Siria y en el Líbano. Incluso hay una ramificación que a mí me aproveché para aprender, que es a Chile. En Chile, en Santiago de Chile, es una de las ciudades donde el número de palestinos es mayor, y no precisamente de la Nazca. Ya llevan varias generaciones. Y entonces... Una cuestión que hay en ese sentido es que los palestinos, donde van a vivir, van a participar. Entonces, uno de las chavalas muere en el golpe de Estado de Salvador Allende en Chile, ¿no? Entonces, bueno, todo eso va dando una red, lo que me decía antes. Podríamos hablar de que se habla, en cierta manera, en el libro sobre el proceso, podríamos decir, de deshumanización
Sí, total. Lo que pasa es que es uno de los objetivos es quitar ese intento Pues de tú vas de deshumanizar. optimista. No, pero sí que es así. Sí que la niña, una de las primeras, la niña que su hermano le lleva a hombros y ve su colegio como en un bombardeo sigue destruido. Ve cómo su hermano le enseña cómo era el ritmo de la poesía árabe en sus principios. Y habla de los cascabeles, en los camellos, y dice, no te entiendo. Le dice la niña al hermano, que es un poco mayor, y dice, mira, tú fíjate en las coletas. Y entonces el hermano se pone a rapear, que por cierto es un estilo muy, muy extendido en Palestina, el rap inglés, el rap francés sobre todo. Y entonces dice, ¿ves cómo se mueven las coletas? Y dice, sí, eso es el ritmo. Dice, ya lo entiendo. Eh, mm, ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en este conflicto? Según, a ver, Total. Mira, yo creo que como muestra valga un botón y como ejemplo es algo inmediato. Han entrado según los señores, a derrocar al que estaba instaurado, el régimen que estaba instaurado en el Líbano. En Siria, perdón. Entonces el mismo señor que ha entrado al mando de las fuerzas a la capital en Siria, el mismo señor que hace 2 días era un terrorista. Hoy los medios hablan de los rebeldes. ¡Punto! dulcificando. Oh, dentro de poco verás tú cómo va a ser muy parecido al ucraniano. Muy parecido. ¿Qué cambio has observado? Pues tú estarás observando todo esto. Yo a lo mejor desde un más lejano que tú, pero ¿qué cambios has observado en la lucha palestina desde el 47 hasta ahora? Ha habido algunos cambios bastante. Había bastantes cambios. Yo creo que han pasado épocas de euforia, han pasado épocas absolutamente por debajo de las piedras. No hay que olvidar toda la época de Arafat, el cómo se llega a unos acuerdos, cómo se llega a establecer de nuevo la capital en Ramallah, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahora está en un proceso, quiero entender, donde o dan un paso adelante y consiguen una voz muy homogénea o lo van a tener más duro de lo que se espera. ¿Cómo pueden otros países aprender de la resiliencia palestina? Pareciéndose a los palestinos. Sí, no, amando a su tierra, yo creo, amando a su gente. Yo creo que es la clave. Es lo que decía mi padre, mientras quede un palestino en pie, existirá Palestina. Y luego, por otra parte, la mujer de un amigo palestino hablaba de los palestinos y dice, los palestinos son como los maños, son muy cabezones, así que no discutáis con él. Y es verdad, son de cabeza dura, que si se proponen algo, papá. Y igual que te preguntaba antes por los medios de comunicación y las políticas internacionales. La política internacional, mira, el mundo tiene un problema. Si Celso Emilio Ferreiro hablaba hace mucho tiempo, en el 68, no sé si creo que en el 68, de que para hablar de la vergüenza del mundo digo Vietnam y basta, yo creo que en este momento para hablar de la vergüenza del mundo digo Palestina y basta. ¿Cuánto ha costado? Que a mí me parece un avance, ojo, que con esto quiero decir, no quiero meterme con gente, pero ¿cuánto ha costado que el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, señor Borrell, hable un poquito claro? Porque al principio decía, Israel se está defendiendo. ¿Usted defendiendo de quién? Matando niños. Eso es... Ahora ya ha evolucionado. Yo creo que el gobierno en España es un paso muy importante y eso los palestinos yo creo que lo valoran muy positivamente, reconociendo al Estado palestino, anda un paso adelante. Pequeñito, ¿eh? Fíjate. Con poco se empieza también. Sí, no, por supuesto, no te digo yo que lo valoro muy positivamente, sin echar cohetes, pero pero fíjate también que ya hay algún país europeo que dice que no piensa cumplir la orden de detención de Netanyahu si pisa su suelo. Pero mire usted a qué está jugando. Está jugando a destruir el derecho internacional. Ojo con lo que estamos diciendo. O sea que a partir, pero muy grave. Ya veremos cómo se soluciona el problema de Siria. Pero a mí, fíjate que me da la impresión que tiene mucho que ver ahí el Putin, el nuevo
el nuevo americano, de repartirse el mundo. Tú te quedas con parte de Ucrania, esto me lo dejas a mí. Ojalá me equivoqué, pero yo creo que por ello. Las movilizaciones globales no es tan solo, por ejemplo, que haya unos pocos de activistas como tú, pero me refiero a movilizaciones globales importantes, las universidades, los centros culturales, gente... pueden jugar un papel bastante importante. A ver si hay algo que mueva esto un poco. Importantísimo. Es decir, a la abeja le das una patada y se levantan las avispas. Importantísimo. Tú decías antes, hablaba del ejemplo de Vietnam. ¿Sabes qué consiguió acabar con la guerra de Vietnam tanto como el ejército de Ho Chi Minh? ¿Tanto o más? Las movilizaciones mundiales y las grandes manifestaciones en frente del Capitolio. Eso fue realmente lo que fue la llave para que los americanos abandonaran Vietnam, ¿no? Y yo creo que cada vez más, y hace falta ir más adelante, un paso más. Lo de manifestarse está bien, yo creo que va creando un ambiente, pero hace falta entender que no se puede, y voy a hacer un llamamiento, no se puede comprar en Carrefour. Carrefour está manteniendo el sionismo, pero así, directamente. No se pueden comprar productos que alimentan a empresas que sustentan el sionismo. Porque no olvidemos, las empresas están para ganar dinero. Con tal que no ganan dinero, se cuestiona su política. Pero ahí jugamos un papel fundamental los consumidores. Claro, si no compramos... Fermín, ¿cómo podemos mantener viva la memoria de las víctimas? Tantas víctimas. ¿Cuántos dijiste antes? ¿No? Pues mira, en el mejor de los... Porque tú tienes el dato más actualizado. Pero en los últimos, porque hay unos datos oficiales que son de hace mes y medio, tal. En los últimos datos se calculan que hay alrededor de 44.000 muertos en total y unos 20.000 chavales. Sin contar los enterrados bajo los escombros. De los que no se sabe nada. Que no, ni se sabrá. Por cierto, ¿sabes un detalle muy curioso? Lo de los escombros. El otro día lo estuve sacando los datos. Si cogemos los escombros que se han producido hasta ahora, lo metemos en camiones y ponemos los camiones en fila, se podría, a mí me pareció, digo, aquí matemáticas se fallan algo, pero luego lo comprobé, se podría ir del polo sur al polo norte un camión detrás de otro. Esos son los escombros que se están produciendo en la Palestina ocupada. ¿Hubo alguna experiencia personal que te llevara a comprometerte con la causa palestina? ¿O alguna...? Yo creo que... ¿O tu activismo en general? Yo el otro día se lo decía a un periodista del Diario de Córdoba. Decía, ¿y de dónde te viene a ti y tal? Digo, mira, yo te soy sincero. A mí desperté al mundo social pintando en las paredes Yankees Go Home. Entonces ha sido mi vida, o sea, que el reloj que llevo, el cuadro este lo hice hace mucho tiempo con la bandera palestina y es una composición, ¿no? Ya te he visto que... Entonces, yo creo que no ha sido algo que te llega de pronto, sino una forma consecuente de estar en el mundo. ¿Cómo consideras que... o por qué? Dime, ¿por qué consideras que la solidaridad es la ternura de los pueblos? Porque no hay nada más pues bonito. Eso lo has dicho tú, creo. Sí, no hay nada más bonito. No hay nada más bonito. Estoy hablando de la solidaridad, no estoy hablando de la caridad. Estoy contrario sobre esa máxima que se ha manejado estos días de solo el pueblo salva al pueblo. Eso es mentira. Es el pueblo y la UME y no sé qué. O sea, vamos a poner. Pero es verdad que a través de la solidaridad es como nos acercamos al otro tú que tenemos enfrente y le podemos abrazar y le podemos ayudar a levantarse. ¿Qué quieres decir cuando dice que lleva banderas rotas a la espalda? Pero eso es mi civilización. Mi generación es así. Yo soy de una generación que ha perdido casi todas las batallas. Decía, ¿tú conoces a una canción de Víctor Manuel que habla sobre sabíamos que era difícil salir de esto, pero nadie nos habló de un rey?
Evidentemente, o sea, digamos, son cuando celebramos o nos sonreíamos cuando salió aquel por televisión diciendo Franco muerto. El Arias Navarro y se nos abrió una sonrisa. Veíamos que era otro lo que nos separaba. Luego vimos que era más difícil que todo eso. No contábamos con la prensa, con los medios de comunicación, con los votos, etcétera, etcétera. Por eso yo digo que llevamos muchas espaldas. Es una canción del aragonés. El del Congreso. La bordeta. La bordeta. Ese. La bandera dijo, rota. No me acuerdo ahora mismo qué dijo. Por culo. Toma por culo. Vaya usted. Es una canción de la bordeta, la bandera rota. ¿Cómo conecta la lucha palestina con otros movimientos sociales? En un mundo donde yo personalmente cada vez tengo más dudas y menos certezas, pero las certezas que tengo son más profundas, no es fácil. Antes el mundo se dividía en buenos y malos, luego vas aprendiendo de que los buenos no eran tan buenos y los malos sí eran mucho más malos de lo que parecía, ¿no? Pero yo creo que cualquier lucha de un pueblo que lucha por estar en paz, y yo creo que eso conecta con el pueblo palestino. ¿Qué papel juega la esperanza en tu vida y en tu obra? Total. No hace falta que me lo jure ya. Lo que me ha dicho. Total. Yo que creo que además la esperanza... yo tengo unos fundamentos cristianos también durante una etapa de mi vida y yo creo que eso me ha implicado cierta manera de pensar también, ¿no? Y yo creo que ahí juega un papel de importancia, más que la fe, la esperanza. Y yo creo que si yo no tengo esperanza, si no tenemos esperanza de que todo puede ser mejor, que además yo estoy convencido de que todo es mejor, o sea, muchas veces subestimamos el hoy cuando miramos hacia atrás, no, hoy, no sé, no. Hoy estamos mucho mejor que hace 20 años. Y el pueblo palestino, o sea, la solidaridad con el pueblo palestino hoy está mucho mejor que hace 15. O sea, es así. Entonces, hay que ser optimista. O sea, que el camino es largo, por supuesto. Que en ese camino largo no podemos encontrar muchas banderas rotas, también. Pero se puede. Y no quiero caer en eslóganes políticos, que válgame Dios, que no estoy de acuerdo. Además, tú cuidas mucho el lenguaje también. Sí, no... Y hemos mencionado aquí a la bordeta. Vamos a ver. Pero, hombre, el abuelo... Es un fuera de serie. El abuelo era como era. Yo creo que hay gente que está por encima de todo. Entonces, entre ellos, la bordeta. ¿Qué le podríamos decir a chavales jóvenes de, yo no sé qué edad, de 18, 30 años en esa... ¿Qué le podríamos decir a las nuevas generaciones que todavía no se han enterado qué es lo que está pasando? ¿Tú fíjate? Fuera ya de casi Andalucía. Si ya no te digo... De Jerez y de ir a la zona ¿Qué le podríamos decir que ignoran qué es lo que está pasando? Pero tú fíjate que hay, yo creo que entre gente de mi edad hay una tendencia en pensar que la juventud está peor. Que nosotros, cuando éramos jóvenes, éramos más implicados y tal. Yo creo que mentira. Éramos más chulos. No. Arriesgábamos algunos y la mayoría no arriesgaba. No nos equivoquemos, ¿eh? O sea, y yo sí que creo cada vez que la juventud tiene más implicación social. Ojo, no esperemos que se impliquen como nosotros nos implicamos, porque es que es otra generación, tiene su forma de expresión y por eso hay que respetarlo. Pero tú ves en las marchas pro-palestinas, hay mucha gente joven como en las marchas en favor a la igualdad de la mujer. A mí me sorprende, ¿no? Cuando ves esa panda de chavales y chavalas, digo, cuando no conseguimos que vayan, yo siempre me digo, algo estaremos haciendo mal. ¿Qué te gustaría escuchar de tus lectores después de leerlo? Pues yo sé lo que me gusta que escuchar cuando escuchas mi programa, por a ver lo que dicen. Sí, no sé, tampoco me he planteado. Yo lo que sí te planteo, o planteo a todos los que estáis escuchando, que en este circuito de Lola Flores que estoy haciendo presentando el libro, tengo anécdotas preciosas, ¿no? Tengo anécdotas de una alemana que compra un libro para ella, otro para su hija y otro para su nieta, que no sabe leer, pero ya aprenderá,
porque cuando aprenda a leer es un libro que tendría que leer. Entonces, y así yo creo que en casi todas las presentaciones surge una anécdota con alguien que merece la pena y de la que yo personalmente aprendo mucho. ¿Qué lugar ocupa este libro en tu carrera como escritor? Para ti. Es el tercero. El tercero del podium. Es el tercero, sí, no, el tercero o el cuarto. Te cuento, yo en mis libros anteriores, el primer contacto que tuve con una editorial fue a través de un libro que se llamaba Sin comillas, que era una recopilación de columnas de periodistas en la prensa gaditana. Entonces es un libro muy bonito porque hay todos, Juan José Tellez, todos, los periodistas Landi, Pepe Petengui, que acaba de fallecer. Entonces, ese era el primer contacto. El segundo libro es un libro muy intimista que se llama El boca a boca y es la historia de mi madre. Es un libro memorialista totalmente, ¿no? La historia de mi madre, sale del pueblo, cómo llega a Madrid, cómo es parte de esa sociedad nueva que se crea, ¿no? Y este es el tercer libro. O sea, por ahora el más importante. ¿Cómo mides el éxito de un libro? Por los guiños que tengo de la gente. Yo me manejo mucho en redes sociales, o sea, tengo redes amplias, ¿no? Y lo ves cuando gente, ahora un poquito antes de salir, me mandaba un amigo de Italia que ha conseguido el libro, dice, te voy a mandar un podcast eso así cortito para que lo cuelgues en tus redes hablándote del libro, ¿no? Yo creo que ahí es donde es necesario ese feedback con la gente. ¿Qué impacto, qué papel, digamos, tendrían, según tú, los infantes palestinos sobrevivientes en el futuro del conflicto? Palestina son ellos. Y tendrán, fíjate que algunas veces me han preguntado, ¿y tú qué salida ves a Palestina ahora mismo? Yo digo, la que los palestinos quieran. Los niños de hoy de Palestina son la Palestina de hoy también, ya, porque son niños, son personas, pero van a estar en el poder social y político de Palestina pasado mañana. Y a ellos les corresponde el encauzar su país. ¿Qué papel jugará la literatura en preservar la memoria de toda esta gente? Total. Mira, normalmente abro las presentaciones con una frase de Elena Fortún, la creadora de Celia. Esta mujer pasó la primera parte del golpe de Estado en Madrid y eran los bombardeos, etcétera. Y luego, con el tiempo después, dijo, si nadie hubiera escrito sobre los bombardeos, dice, hoy estarían puestos en cuestión. Dice, existió. Como existió, escribí sobre ello. Yo creo que las cosas... ¿Tú crees que se conservaría la misma sensibilidad? Estoy hablando popular, o sea, de la gente, ¿no? En los grandes medios y tal. De los campos nazis, si el libro de Ana Frank no hubiera salido, yo creo que tendríamos otra percepción. Claro. ¿Qué crees tú que falta en la narrativa global? No solamente en la narrativa global actual sobre Palestina. ¿Qué falta en la narrativa? Más verdad. Yo creo que falta verdad, falta que entendamos que porque los telediarios, que por cierto ya cada vez menos, surge eso de abre las noticias con tanto muerto en Palestina, nos acostumbramos a ello y es como tal. Al final yo creo que hace falta hablemos de Palestina por lo menos una vez al día. Yo creo que con eso vamos bien por ahora. Ahí el programa de Wyoming lo dice todos los días, ¿eh? Dice, hoy tenemos que hablar de Palestina. Yo creo que es verdad. Aunque solamente lo menciona, pero que lo menciona en todos sus programas. Y un día viendo cómo bailan el Dabek este, otro de una comida, otro de un poeta, otro del genocidio. Yo creo que si somos capaces de traer encima de la mesa todos los días Palestina, estamos haciendo mucho. ¿Qué te gustaría que ocurriera con las historias de los vencidos en general? No solamente de los palestinos, sino siempre la historia la escribe el vencedor. Pero
¿cómo te gustaría que se enfocara la historia de los vencidos? Pues con la realidad, sí. Yo creo que los vencidos, y hablo en primera persona del plural, los vencidos pedimos muy poco, pedimos contar nuestra historia como la hemos vivido, ¿no? Y yo creo que con eso vale, y ojalá se escribiera más, ojalá se hablara más, ojalá hubiera esos medios porque el problema de tú puedes escribir, si no te publican, pues queda muy bonito en tu casa un borrador, ¿no? Pero yo creo que... Hemos hablado de los medios de comunicación, de otras cosas, pero y como hemos estado hablando también que solo el pueblo salva al pueblo, pero aparte de eso, las organizaciones internacionales que son verdaderamente importantes, ¿qué papel tienen? Yo creo que es importante. Mira, la vida está hecha de pequeños y grandes detalles. Yo creo que, por ejemplo, el que Ada Colau y una serie de parlamentarios europeos hayan estado últimamente en Cisjordania, por cierto, que casi lo gasean y les corren en medio de los olivos, yo creo que es importante. Yo creo muy importante por esa sensibilización. O sea, si Sudáfrica, es otro ejemplo, Sudáfrica dejó de tener apartheid y sacar a un hombre de la cárcel y hacerle su presidente, en gran medida fue por la opinión mundial que se creó en torno a Sudáfrica. El boicot, muchas cosas, pero al final fue el mundo, la presión mundial. Me acuerdo el poema ese que dice, se estaba muriendo, llegaron 1000, y dijo, levántate y vente, y el cadáver siguió muriendo. Y ya el último verso, se acercaron todos los hombres de la tierra, le dijeron, levántate y vente con nosotros. El cadáver se levantó y anduvo con ellos, ¿no? Y yo creo que es así. ¿Tiene algún proyecto planeado para seguir trabajando en el tema? Desgasta mucho, desgasta mucho. Yo no sé si desgasta más, por lo menos a mí, no sé, otra gente que escribe, me desgasta casi más la promoción que el trabajo. Me cae, o sea, hay días, ahora mismo estamos hablando y te cuento una cosa y digo, yo no sé si la he contado al principio o lo he contado en otro sitio, pero es así, ¿no? Pero bueno, algo estoy haciendo por ahí. Bueno, y intuyo, no he leído el libro, sí, pero intuyo que tiene una importancia la neutralidad de tu enfoque narrativo. Uh-huh. Un profesor en Cádiz me comentó en la presentación que iba a coger el libro, era profesor de instituto, iba a coger el libro y dice, porque a los chavales de ahora no se le puede dar el tema masticado. Le dice, estos son los buenos, estos son los malos. Dice, pero sí que es un buen libro para leer y que ellos saquen sus conclusiones. Si es que hay buenos y malos. ¿Y por qué haces tanto? Te iba a preguntar qué pasa en los sitios donde vas a promocionar el libro, en bibliotecas y en todas esas cosas. Absolutamente bonito. Sí, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Yo creo que llevo aquí a mi agente literaria y fíjate que hemos llegado al acuerdo el Jamil Mahmoud, el prologuista, que este es un hombre de la Unión de Entidades a nivel europeo, Palestina, ¿no? Y hemos llegado a que las capitales de provincia lo hacemos los dos, a la limón. Tenemos una, y ya en los sitios más pequeños no, porque el hombre vive en Madrid y sería... Pues entonces, aquí habéis venido los dos, por lo tanto... No, si digo el prologuista. Vale. No. Aparte que tenéis toda la percepción de capital de provincia. Lo que sí enfatizas bastante, por lo que la reseña y las cosas que yo he estado leyendo, que enfatizas bastante que este no es un libro amarillo. No. Es muy fácil escribir prensa amarilla, escribir libros amarillos, es muy fácil, de lágrimas fácil, ¿no? Yo creo que todo lo contrario. He dicho, en algunos aspectos tengo que reconocer que es un libro, yo lo llamo un libro de vida y muerte, porque hay muerte, pero sobre todo hay vida. Y entonces he intentado esas situaciones más dramáticas darles un giro, ¿no? Como cuando los chavales salen, la niña las desentierran, la llevan al hospital y le preguntan al médico, oiga, ¿esto es un sueño o es verdad? ¿Es dramático? Sí, pero hombre, tiene esa sonrisa. ¿Y cómo consigues
ya casi lo último. Bueno, sí, nos queda un poquito más. ¿Cómo consigue conmover sin juzgar? Pues es difícil esto. No, poniendo un espejo. Dice, esto es lo que está pasando. Usted mismo. O sea, las grandes películas no te dicen, ni los grandes documentales, era muy malo. No, te dicen, esto es lo que está pasando, juzga. La gente es ya adulta para entender las cosas y no hace falta dar eslóganes, ¿no? Además es un requerimiento que me marcó la editorial de, oye, libro mitinero ninguno. Antes de terminar, antes de terminar, comentarte que todos los derechos de autor del libro, es decir, todo lo que yo me tendría que llevar del contrato con la editorial, están donados al 100% de antemano para la UNRWA, la Organización de Naciones Unidas que se ocupa de refugiados palestinos. Todo para ellos. Bueno, pues una labor, bueno, me parece... No me parecía ético sacar historias y recibir un duro por ello. Así que compren libros que están ayudando. Bueno, muy bien. Esto no lo sabía. Eso es un... Esto no lo sabía. ¿Qué referencias literarias te influyeron a escribir este libro? ¿O tú dijiste de momento, voy a hacer esto? ¿No? ¿O tenías...? Hay mucha literatura de relatos, pues desde lo que te comentaba antes, del Pijama de Rayas, lo de Ana Fran, el diario Ana Fran. Hay mucha literatura en torno a realidades escritas. Bueno, la última, he seleccionado aquí. Venga. ¿Qué le gustaría que se recordara como escritor y activista? Un hombre normal. Un hombre normal, no, a mí... Mira, que tenemos en la radio un programa que se llama Gente como tú. Que lo hace gente... sí. Yo creo que no tengo ninguna inspiración, al revés. Soy más bien tímido, me cuesta mucho trabajo la presentación, estar contigo aquí me cuesta trabajo, pero bueno, hay que hacerlo por Palestina. Bueno, además, cuando has dicho que todo el dinero que tú ibas a ganar lo vas a donar para una causa por la cual tú estás muy comprometido, pues eso habla de ti también. Ya, pero yo lo digo para que lo compren. Yo digo que ahora nos aproximamos a la Navidad y a mí me gustaría, por ejemplo, en Navidad, que todo el mundo pusiera un trocito de cufilla del pañuelo palestino como el Papa en el Belén, ¿no? Y que un regalo de padres a hijos, de hijo a padre, a niños escolares para que lo lean cuando sean mayores, sean el libro, porque de esa compra un porcentaje va directamente para los niños en Palestina y niñas. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Posiblemente podíamos haber seguido con más historias. Yo te agradezco a ti que hayas venido a esta emisora tan humilde y a Paloma también. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros por dar el micrófono a Palestina. Gracias. Bueno, yo ya me despido por esta semana. La semana que viene vamos a volver, será el último de esta temporada. La semana que viene va a venir un chico que ha tenido un problema sindical, se ha presentado a unas elecciones sindicales en una empresa, lo despidieron el día antes de celebrarse las elecciones. No sé si eso es legal o no lo es, pero vamos a ver lo que hablamos de eso la semana que viene. Así que nada, yo me despido hasta la semana que viene. Muy buenas tardes, cordiales saludos y seguimos. Solo sé que no sé nada. Buenas tardes.